Bien, por favor acompáñeme con su Biblia, ábrala en el libro de Oseas, capítulo 6. Oseas, capítulo 6. Bien, si lo tiene, me dice amén. Bien, leamos juntos entonces todo el capítulo 6. Dice así: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí, Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre y como ladrones que esperan a algún hombre. Así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Amén. Bien, hermano, no sé si se recuerdan un poco lo que hemos visto en Oseas, ¿sí? Estamos viendo un tiempo en el que el reino del norte está a punto de caer. Se habían alejado, habían provocado un quiebre en la nación de Israel, y estamos llegando a la última parte de vida de este reino del norte que estaría pronto a desaparecer y a extinguirse. Y me gustaría que, como introducción al tema de hoy día, pudiéramos ver algo que nos va a ayudar a tener la perspectiva de qué estamos viendo en Oseas. Porque si yo le preguntara con toda honestidad, el Señor mirándonos, si yo le preguntara, ¿parece repetitivo el mensaje de Oseas o no? ¿Qué piensa usted? ¿Cierto? Hablamos de pecado, juicio, y pareciera que en algún momento nos estamos distanciando de este Dios amoroso que nosotros necesitamos conocer, ¿o no? Parece que el mensaje es repetitivo, que el profeta no tiene nada más que decir. Pero yo quiero traer a su mente un par de cosas que nos van a ayudar a tener perspectiva de lo que estamos haciendo en el libro de Oseas. Y lo primero es que el libro de Oseas, hermanos, se ubica en un contexto cronológico más grande o mucho más largo en tiempo de lo que nosotros nos demoramos en leer las 7 u 8 páginas que contiene el libro de Oseas. Si usted va a su Biblia, se va a dar cuenta que el libro de Oseas tiene por ahí como 14 capítulos, ¿cierto? Y si usted es más o menos hábil en la lectura, debiera leerlo en quizás 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, debería tener todo el libro de Oseas leído, ¿no? Y entramos en esa dinámica y vemos que juicio, pecado, amonestación, esperanza, juicio, ¿no? Pero la verdad es que el libro de Oseas, como les decía, se desarrolla en un periodo cronológico largo. Oseas predicó mientras en el reino de Judá estuvieron vivos los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. 4 reyes en el reino del sur pasaron mientras Oseas estaba vivo y estaba ejerciendo el ministerio de su predicación. Y en el reino del norte hubieron 7 reyes que pasaron durante el tiempo en que Oseas estuvo predicando. Estuvieron Jeroboam II, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaías, Peca y Oseas. Todos esos reyes estuvieron en el periodo en el cual Oseas predicó. Algunos teólogos dicen que probablemente el ministerio de él se extendió por ahí casi por 30 años. Por lo tanto, lo que nosotros leemos en 1 hora y media, 2 horas, es
lo que Dios quiso dejar registrado, pero que comprende un periodo de 30 años. Y eso, ¿por qué les hago esta reflexión? Porque sé que parece repetitivo, que el mensaje puede ser hasta tedioso, pero esto nos está mostrando algo muy importante del carácter de Dios. Hermanos míos, si yo les dijera, o si les preguntara, ¿es relevante o no la ideología, el pensamiento y la espiritualidad de los líderes de una nación en el desarrollo de esa nación? ¿Qué cree usted? Por supuesto. Es una de las cosas que el profeta Oseas está confrontando, sobre todo a la nación de Israel, que es una nación teocrática, es decir, que tienen un gobierno que les es impuesto por Dios, donde está ligado lo espiritual y la vida laica, por así decirlo. Entonces es relevante eso. Y nosotros vemos que eso es relevante y que pasaron muchos reyes mientras el profeta vivía. Por lo tanto, esta extensión que parece tediosa y repetitiva responde a que Dios ha querido dejar registro y anunciar por las distintas generaciones y por los distintos responsables que estuvieron ahí. Él quiso dejar testimonio de lo que Dios estaba haciendo. ¿Qué pensaría usted si Dios viniera de repente y nos dijera, ¿saben qué? Les voy a predicar el evangelio a ustedes, los que están acá, y voy a guardar silencio por 200 años. ¿Qué pensaría usted? Yo seguramente pensaría, ¿y mis hijos no van a recibir el evangelio? ¿Y los hijos de mis hijos no van a poder escuchar? ¿Y los nietos de mis hijos no van a tener acceso al evangelio? Pero fíjese que Dios nos muestra con esto, que lejos de ser un mensaje repetitivo, Él está ocupándose de enseñar y de poner su palabra en cada rey que estuvo, porque está abriendo la oportunidad a que cada rey tenga la posibilidad de arrepentirse. Si usted lee la historia de los reyes, yo se los compartía la primera enseñanza que tuvimos de Oseas. Si usted lee Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, se va a dar cuenta de todo lo que pasó en la historia de los reyes de Israel, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Y se va a dar cuenta de pequeños episodios en que el pueblo se perdió, se comenzó a degenerar, hasta que hubo un rey que tomó las escrituras y las volvió a poner, y eso significó un repunte espiritual para el pueblo. Por lo tanto, antes de que nosotros pensemos en nuestra mente, hermanos, que este mensaje es tedioso y es repetitivo y es hostigante con el pecado, estamos viendo por el contrario la gracia y la misericordia de Dios, extendiendo su palabra a cada nuevo gobernante. ¿Amén? ¿Se entiende, no? Entonces yo les pregunto, ¿se hace necesario que este mensaje fuera tan repetido a lo largo de lo que leemos, considerando que fue predicado en un tiempo como de 30 años? ¿Sí? Amén. Bien. Bien, hermanos, entonces con esa perspectiva vamos al mensaje de hoy. Quise titular la enseñanza Los peligros de una falsa conversión. Porque de manera peculiar este capítulo parte mostrando algo que parece muy diferente a lo que veníamos leyendo. Porque hasta ahora veníamos viendo cómo Dios iba a traer juicio y estaba condenando y mostrando la infidelidad, ¿cierto? Y la decadencia espiritual de su pueblo. Pero este capítulo en particular parte con algo que es maravilloso y que parece ser una promesa. Es un llamado del Señor. El versículo 1 dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana a la tierra. Esto es un llamado amoroso. El profeta está hablando las palabras del Señor, donde literalmente les está diciendo, vengan y volvámonos al Señor. Yo les pregunto, ¿no había dicho Dios antes de esto que la condenación venía y que era imposible ya que este pueblo quitara la condenación de sí o no? ¿Sí o no? Él ya lo había establecido, ¿no? Sin embargo, de manera extraña, a pesar de que lo había determinado y que ya había un juicio puesto sobre el pueblo, Él viene de nuevo y por labios del profeta llama al pueblo
a que se vuelva a Él. Y es importante tener esto en consideración porque nos está mostrando cómo es el corazón del Señor, qué es aquello que le está preocupando a Dios, cuáles son las oportunidades que Él le está dando a este pueblo rebelde para que se vuelva a Él. No sé si usted recuerda un pasaje en Isaías que seguramente es muy conocido y los más experimentados en el Evangelio, para no decir los más viejitos, debieran recordar, ¿o no? Isaías 55 desde el versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras, llamadle en tanto que está, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Esto lo predicó el profeta Isaías, contemporáneo en alguna parte del ministerio de Oseas, quien anunció también la palabra del Señor. Y yo les quiero compartir algo. Mientras la destrucción no llegara totalmente por mano de los asirios, mientras la ciudad no yaciera aún en ruinas, mientras aún hubiera profetas en medio del pueblo y la voz de Dios se siguiera manifestando, aún había tiempo para buscar a Dios y para llamarle. Y el profeta parte esta sección de nuevo haciendo un llamado. Nosotros a veces tenemos esta perspectiva, ¿cierto?, en que decimos, bueno, la suerte está echada, ya no hay nada que hacer, el juicio seguramente viene, entonces no hay esperanza, nos relajamos y nos quedamos inmóviles. Pero el profeta nuevamente está llamando al pueblo y le dicen: hey, aún hay tiempo, aún podemos seguir orando, aún podemos seguir acercándonos al Señor. Y la verdad que este relato es agridulce, hermanos. Es una mezcla de esperanza y tristeza. Esperanza porque nosotros vemos en este mensaje que el profeta llama al pueblo de nuevo a que se vuelva al Señor. Y eso es una esperanza maravillosa. Pero nosotros leemos un par de miles de años después y sabemos lo que le pasó a este pueblo, ¿no? ¿Qué ocurrió con este pueblo finalmente? ¿Qué les pasó? Se perdió. Es decir, este pueblo, a pesar del llamado del Señor, persistió en ser un pueblo tosudo, persistió en ser un pueblo rebelde, a pesar de que Dios les había llamado. ¿Se acuerda usted esa parábola que enseñó el Señor de la viuda y el juez que no quería responder a su demanda, ¿no? ¿Se acuerda? ¿Qué dijo el Señor? Había que insistir, insistir, insistir e insistir. Y Dios a veces nos mete, hermanos, en esta tensión, en que hay cosas que ciertamente van a ocurrir, pero también nos deja abierta la puerta para que nosotros podamos insistir, clamar y buscar, porque finalmente, hermanos, eso está hablando de lo que hay en nuestro corazón, ¿o no? Y eso es algo que es determinante para el Señor. Eso es muy importante. El Señor en esta sección está haciendo una oferta. Él está diciendo: el Señor nos dará vida. El Señor nos va a resucitar. Vamos a vivir delante de Él y le vamos a conocer. Está entregando una tremenda oferta a un pueblo que estaba rebelde, hermanos. Pero el pueblo no quería reaccionar. El pueblo persistía en oponerse a lo que Dios estaba ofreciendo. Fíjense qué interesante esto, porque uno podría decir, bueno, el profeta en su afán quiso tratar de traer al pueblo a él. Pero nosotros entendemos que lo que quedó registrado en la Escritura no es la simple voluntad de alguien que escribió, sino que es la voz de Dios reflejada, ¿no? Por lo tanto, este llamado a volver al pueblo no es simplemente el llamado del profeta, es el llamado de Dios a su pueblo para que se volviera a Él. ¿Amén? El profeta dice algo que es muy interesante. Dice: y vendrá a nosotros como la lluvia temprana y la lluvia tardía. En el Antiguo Testamento se usa mucho esta referencia. Y para que nosotros la entendamos tenemos que comprender cómo era geográficamente Israel. Israel era una tierra
no necesariamente como usted se puede imaginar la 10ª región de nuestro país, ¿cierto? No era como Puerto Varas, ¿cierto? Como esa zona donde hay muchas praderas verdes y corren los ríos y hay abundancia de árboles y recursos. Israel no era ese tipo de terreno. Era un terreno donde efectivamente podía haber fertilidad, pero era un terreno que dependía específicamente de las lluvias. ¿Y quién traía esas lluvias? Era el Señor. Por lo tanto, aquí habla de 2 lluvias. La lluvia temprana permitía que la tierra se reblandeciese y ayudaba entonces a que el pueblo pudiera sembrar la semilla con facilidad, y eso permitía que la semilla germinara. Pero la lluvia tardía venía después de que la cosecha ya se había levantado y era la que permitía que el grano pudiera madurar. Si una de las 2 lluvias faltaba, eso se traducía inmediatamente en que en el pueblo iba a haber necesidad. Por lo tanto, el Señor nos está hablando acá de su favor. Este mensaje que el profeta está dejando en testimonio, que está dejando para que nosotros lo leamos, está hablando del favor de Dios primeramente y está hablando del alivio, del refrigerio. Imagínense este pueblo que dependía de las lluvias. En un ambiente hostil ellos no iban al supermercado a comprar un saco de 25 kilos de harina, ¿cierto? Ellos no tenían ese tipo de provisión donde traían de una nación extranjera los recursos. Ellos no estaban pensando en Ucrania o en Estados Unidos, que son productores de trigo, para decir, vamos a ir a buscar ahí el trigo. Ellos dependían de la tierra. Y cuando esta lluvia se manifestaba y las cosechas crecían, eso se traducía en gozo, en alivio y en relajo para el pueblo, porque significaba que lo más básico, que era el alimento, estaba dispuesto para ellos de aquí en adelante. ¿Cómo se siente usted cuando llega a fin de mes y ve que su sueldo tiene un par de números más? Y ve la liquidación y dice un bono. Dice, ahora sí, ¿sí o no? ¿Y siente alivio o no? ¿Sí o no? Porque muy por el caso contrario, el ejemplo opuesto es cuando usted no sabe si va a permanecer en el trabajo, ¿no? O cuando usted es despedido o por alguna circunstancia queda sin trabajo y usted se comienza a cuestionar cómo lo voy a hacer, cómo voy a proveer, de dónde voy a sacar el dinero, y piensa en el crédito, piensa en el arriendo, en el colegio de los niños, en el transporte, en la comida, y piensa en todas las deudas que tiene. ¿Usted se aflige o no? ¿Sí? Algunos se afligen. Otros somos pecadores y nos lleva a orar harto más. Pero en términos simples, el profeta le está diciendo al pueblo que si se vuelven y buscan al Señor, este va a llegar a sus vidas con sanidad, con provisión y con alivio en los tiempos de necesidad. Eso es lo que el profeta les está diciendo. Yo les pregunto, ¿esto es una buena oferta o no? ¿O está más o menos la oferta que el Señor les está haciendo? Usted diría, ¿cierto?, 2 dedos de frente, ¿no? Para decir, esa es una oferta que hay que tomar. Hay que ir adelante. Este pueblo en ese momento tiene que volverse a Dios. Era la oportunidad precisa para dejar el pecado, para dejar toda su vida de idolatría y para volverse al Señor, porque el Señor ciertamente les iba a restaurar. Pero nosotros vemos lo que pasó y sabemos que este pueblo no tomó ese camino. Y ahí es donde nosotros comenzamos a mirarnos a nosotros mismos. Yo les pregunto, si alguien viniera hoy día, hermanos, a decirnos que el Señor está presto para sanar nuestra condición espiritual, para levantarnos de nuestra necesidad, para traer gozo a nuestros corazones, para quitar los afanes y para suplir todas nuestras necesidades. Si alguien viniera hoy día y se levantara y nos dijera eso, ¿cómo respondería usted? ¿Qué haría? ¿Lo tomaría o lo dejaría pasar? Esta parte es participativa, nadie lo está mirando. Hermano, ¿qué haría usted? ¿Lo tomaría o no? Uno dice obvio, ¿no? Bueno, póngase el casco. El año tiene aproximadamente 52 semanas, ¿ya? Es decir, en un año normal deberíamos tener algo así como 52 domingos. Si usted es más o menos dedicado y tiene un porcentaje de asistencia, que le voy a pasar el dato, lo tomamos acá en la iglesia.
Si usted tiene un porcentaje de asistencia más o menos comprometido, del 80% para arriba, más o menos comprometido, eso quiere decir que usted al año escucha 41 enseñanzas. 41 oportunidades en que Dios nos anima, nos exhorta, nos redarguye, nos llama al arrepentimiento y nos llama a volvernos a Él. 41 oportunidades en que Dios nos está diciendo, deja tu pecado y vuélvete a mí. 41 oportunidades en que Dios está ofreciendo la respuesta para la sanidad de nuestro corazón. 41 oportunidades en que Dios nos está enseñando a que nosotros podamos ser diligentes con nuestra vida espiritual. Porque al final del relato, como lo hemos visto en otras predicaciones, parece que no somos tan diferentes a este pueblo Israel, ¿o no? ¿No comienza la semana y comenzamos nosotros a batallar con los afanes en nuestra mente, ¿o no? Y en nuestro corazón. ¿No comienza la semana y algunos nos comenzamos a preocupar de dónde vamos a sacar plata para comprarnos el auto que queremos? ¿No comienza la semana y empezamos a preocuparnos de que el mercado está malo, las ventas andan por el suelo, cómo vamos a subsistir, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y Dios pensando, ay, ¿no les dije que les iba a dar todo lo que necesitaban? Pero nuestro corazón es así, comienza la semana y comienza a maquinar y nos empezamos a enrollar y nos empezamos a meter en una dinámica que nos aleja de confiar en el Señor. Y nosotros miramos a este pueblo y decimos, son muy pastelitos, ¿no? ¿Cómo tan duros? Viendo la gloria, viendo la provisión, siendo descendientes directos de tremendos prodigios que vivieron. Estuvieron 209 años desde la división del reino hasta que cayeron, 209 años. Tuvieron a Jeremías, tuvieron a Isaías, tuvieron a Oseas y tuvieron a otros profetas que predicaron en medio de ellos. Tenemos testimonio de lo que el Señor les dejó. Y aún así, este pueblo terminó por perderse. Y nosotros lo miramos hoy día hacia atrás y decimos, ¿cómo fueron, no? Pero algunos de nosotros llevamos hartos años en el Evangelio, ¿no? ¿Quién lleva 5 años en el Evangelio? 5 años o más, ¿cierto? ¿Quién lleva 10 años o más en el Evangelio? ¿Sí? ¿Quién lleva más de 20 años en el Evangelio? ¿Quién lleva más de 30 años en el Evangelio? Hermanos, ¿cuántas veces nos ha hablado el Señor? ¿Cuántas veces nos ha predicado su palabra? ¿Cuántas veces ha tenido paciencia con nosotros, hermanos? Somos producto de la paciencia y misericordia del Señor, hermanos. Si no estamos acá porque seamos buenos, porque seamos capaces, porque seamos inteligentes, porque le hayamos gustado al Señor. Saquémonos esa idea de que somos los generales de Dios que vamos a conquistar el mundo, hermanos. Lo despreciado y lo desechado, esos somos nosotros. No somos los más capaces. Tenemos mal carácter, somos infieles, somos peladores, somos cagüineros, somos reclamones, nada nos gusta, nada nos llena, nada nos satisface. Y aún así, semana a semana, Dios tiene misericordia, porque no solo nos habla a través de una enseñanza, nos habla a través de las dinámicas semanales, ¿o no? Si alguno abre la Biblia en la semana, yo le puedo asegurar que Dios está hablando a su vida ahí, ¿o no? Si alguno escucha alguna predicación, si alguno tiene el hábito de escuchar algún podcast o algo, Dios nos está hablando ahí. Y eso es una muestra, hermanos míos, de la fidelidad y de la gracia de Dios. ¿Amén? ¿Cuántas veces la sanidad ha estado a una oración de distancia y nosotros solamente nos hemos endurecido? Algunos nos lamentamos hoy día, hermanos, de lo que no le dijimos a nuestros hijos en su momento. ¿Sí o no? Algunos nos lamentamos de lo que no le dijimos a nuestros padres. Algunos pudieran lamentarse de lo que no le dijo a su cónyuge en su momento. Algunos se puede lamentar de lo que no le dijo a ese amigo o amiga. Algunos se lamentan de lo que no le han dicho a su pastor. Algunos se lamentan de no haber hablado a tiempo con ese hermano o hermana que tanto les ha bendecido. Y la verdad es que el tiempo pasa, nosotros estamos en una especie de piloto automático,
Y el tiempo se consume y no necesariamente estamos atendiendo al mensaje del Señor. Y eso, hermanos míos, es algo en lo que hoy día debemos reflexionar. Algunos pudieran pensar y decir, como me ha pasado a mí, bueno, si Dios tiene todas las cosas determinadas y Él sabe lo que va a hacer y nosotros no le vamos a doblar el brazo al Señor, ¿qué sentido tiene hacer u orar o no? Y John Piper, me gusta como lo dice, él dice, bueno, Dios ha determinado qué cosas pasen porque oramos y qué cosas no pasen porque no oramos, en su soberanía. Entender la mente del Señor es algo difícil, pero no tenemos cómo decirle que Dios no nos ha dejado testimonio de lo que Él quiere para nosotros. Hay un ejemplo muy interesante que está en 2 de Reyes 20 del 1 al 7 y que es del rey Ezequías y dice así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Este es un ejemplo claro de lo que Dios puede hacer. Y nosotros vemos en Oseas de nuevo que la condenación estaba puesta y que el juicio ya estaba frente y que innegablemente iba a llegar. Pero el Señor vuelve a hacer esta oferta. Y hoy día es lo práctico, hermanos. El Señor nos pregunta a nosotros si vamos a atender a sus palabras o no. Algunos ya las regamos en algún área de nuestra vida y estamos pagando hoy día las consecuencias de lo que no hicimos bien. Pero a pesar de eso, el Señor en su misericordia nos llama hoy día a volvernos a Él. Porque Él sabe, hermanos míos, cómo sanar. Usted no tiene que preguntarse qué va a hacer Dios para sanar mi corazón. Usted no tiene que preguntarse qué va a hacer Dios para traer a esta persona o para aliviar mi carga o para ayudarme. Ese es un tema de Dios, hermano. No le corresponde saber usted eso. Pero Dios sí demanda de usted que usted tenga fe y que obedezca al llamado del Señor. Eso sí le compete a usted. Segunda de Crónicas 7:14 dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Sabe cuándo lo dijo esto el Señor? Esto lo dijo en la dedicación del templo, por mano de Salomón. Solo un par de años antes, como 200 años antes de que llegara la crisis y la caída del reino del norte, el Señor les estaba diciendo: si ustedes se vuelven y si ustedes se humillan, entonces yo voy a ser pronto en perdonar y en restaurar. Y no podemos nosotros limitar el obrar de Dios. Hermanos, Dios sabe cómo lo va a hacer. Lo importante es que si nosotros atendemos a su llamado, entonces no seamos duros y tercos como lo fue este pueblo. Porque evidentemente lo que nosotros vemos después es que a pesar de la oferta que Dios les dio a este pueblo persistió en la dureza de su corazón. En el versículo 4 el Señor sigue diciendo: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como una nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos.
Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y ahí prevaricaron contra mí. Y el Señor sigue relatando todo lo que este pueblo hizo. En esta sección vemos que a pesar de la oferta generosa que el Señor les dio, el pueblo permaneció en su dureza. A pesar de que este Israel, hermanos, fueron los descendientes de Abraham, a pesar de que este pueblo caminó bajo el abrigo de Dios, a pesar de que este pueblo fue un especial tesoro del Señor, a pesar de que este pueblo recibió la ley y tuvo la interpretación a la ley, y a pesar de que este pueblo comulgó en el santo templo de Dios, donde su presencia estaba allí, aún así, este pueblo no experimentó sino una falsa conversión. Eso fue una falsa conversión. Y eso se pone duro para nosotros, porque el Señor los está acusando de no permanecer en el pacto. El Señor los está acusando de que no permanecen en su amor. Él les dice, su piedad es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. ¿Qué pasa cuando tenemos esta neblina matutina? Las personas que han vivido en la costa lo saben bien. Valparaíso, Viña, Concón, generalmente amanecen con algo de neblina, ¿o no? Y a eso de las 12 del día, ya cuando el día calienta, ¿qué pasa con eso? Se desvanece. Cuando usted sale de la mañana y ve su auto, ¿cierto? O ve el pasto, las plantas, las ve con rocío, a esa hora del mediodía, ¿se ve eso ya o no? Eso desaparece. Y el Señor está acusando al pueblo y le está diciendo, su piedad, lo que debiera ser un rasgo distintivo del pueblo de Dios, dura nada. Es temporal. Esto es muy parecido cuando alguien se manda algún condoro, dicho en buen chileno, permítame la licencia, en su ámbito familiar, quizás con su cónyuge, ¿cierto? Y usted sabe que la regó. Y anda así, sedita, un amor, tranquilo, ¿cierto? Sabe que no tiene nada que decir. Si lo mandan a buscar algo afuera, afuera va. Sacar la basura, a la basura vamos. Lavar los platos, ahí estamos lavando los platos. Porque usted sabe que se equivocó, ¿no? Pero ¿cuánto dura eso? ¿A cuántos nos han reclamado, en el buen sentido, a cuántos nos han reclamado falta de romanticismo alguna vez? ¿Le ha pasado a usted o no? Sí, yo sé, ¿no? Bien, gracias hermano por su honestidad. ¿Y cuánto nos dura a veces? Hay que prestar atención. 1, 2, 3 semanas como avión y después, de nuevo. ¿Y sabe por qué es eso, hermano? Porque Dios está acusando a este pueblo de algo que es temporal en ellos. Porque efectivamente no hay una verdadera conversión. Y los hábitos y nuestra voluntad no pueden suplir lo que nuestro corazón no ha cambiado. Usted se puede esforzar por ser una buena persona. Usted puede ser dedicado a no decir garabatos, dedicado a tratar bien a las personas, ser una taza de leche en su carácter, templado. Pero si no ha habido un cambio profundo en el corazón, hermanos, tarde o temprano eso se va a acabar. Y ejemplos prácticos en nuestra vida tenemos todos estos, de cómo a veces nos disponemos a cambiar y duramos como el rocío de la mañana, nada. ¿Cuántos comenzaron este año y dijeron, este año sí señor, me voy a poner las pilas, este año toda la Biblia me la voy a leer? Y a esta altura del año, ¿cuántos están perseverando en eso? ¿Cuántos dijeron este año, Señor, voy a orar todos los días diligentemente como no lo he hecho? Y a esta altura del año oramos a veces cuando hay una emergencia, para que el Señor sepa que aquí estoy vivo, ¿cierto? Estoy orando, Señor, a veces. ¿Cuánto nos hemos dedicado a relacionarnos con el cuerpo como el Señor nos manda? ¿Cuántos tenemos que esforzarnos en nuestra misericordia, en nuestra piedad? Y está bien que hagamos el esfuerzo, hermano. Yo no quiero desmerecer los esfuerzos que estamos haciendo.
Pero yo quiero poner el énfasis en que si nuestro corazón no está siendo transformado, entonces todo eso va a ser solamente pasajero. Y tarde o temprano va a aflorar lo que nos falta de ser transformados, ¿o no? ¿Será así o no? El cambio verdadero y la verdadera piedad que Dios demanda de este pueblo no tienen que ver con la apariencia externa a la que ellos estaban acostumbrados. Hermanos, ellos legítimamente eran el pueblo de Dios que venía de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos por derecho de sangre eran israelitas, el pueblo que Dios había formado de un solo hombre. Ellos verdaderamente eran los descendientes de ese pueblo que estuvo preso y salió con grandes prodigios y milagros de Egipto. Y se acostumbraron a su religiosidad. Se acostumbraron a hacer cosas para Dios, pero se olvidaron del Dios que los había llamado. Y no vaya a ser que nosotros en la práctica de nuestro cristianismo nos acostumbremos a hacer y a desprendernos de aquel que nos llamó. Porque el cristianismo, hermanos míos, no tiene tanto que ver con lo que nosotros logramos hacer, sino con lo que realmente somos. Y de lo que somos es lo que brota hacia afuera. Algunos tienen más facilidades por su carácter, otros combatimos más y es más fácil que se vea la carne. Pero el Señor, hermanos míos, no mira la apariencia externa, el Señor mira lo que hay en nuestro corazón. Y eso es notorio. El Señor Jesús sabiamente dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, lo que nosotros vemos en este pueblo, a pesar de la gran oferta y de la gran misericordia, es un pueblo que efectivamente no estaba convertido. Hermanos míos, no era un pueblo que amaba a Dios. Era un pueblo que estaba ahí, al igual que nosotros podemos estar hoy día en medio nuestro. No lo digo para que seamos inquisidores, pero ¿no dice la Escritura que en medio del pueblo de Dios o de la reunión del pueblo de Dios hay tanto trigo como cizaña, o no? ¿No lo dijo el Señor Jesús? Y no le dijo a la iglesia: tomen entonces la hoz, ¿cierto? Tomen la motosierra y vamos cortando cabezas de aquellos que parece que no son cristianos. Porque esa es una tarea que le corresponde al Señor. Pero sí nos corresponde a nosotros pesar lo que hay en nuestros corazones. Porque somos responsables de nuestra condición espiritual. No podemos reflejar algo que no está en el interior nuestro, hermanos. Es imposible. Es imposible que duremos toda la vida siendo un cristiano impostor. Es imposible que permanezcamos para siempre con la apariencia de ovejas cuando en realidad no somos ovejas. Y eso le pasó a este pueblo. El Señor dice algo que es muy relevante para su contexto. Él dice: porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y a esta altura el pueblo se había volcado a la religiosidad y a una religiosidad pagana. Yo le decía, no estaban los levitas ofreciendo los sacrificios, era un nuevo sacerdocio que se había levantado y ellos ofrecían sus sacrificios y diligentemente vivían esa vida religiosa de ritos, pero todo eso era un error. Porque sus acciones estaban comprometidas con eso, pero su corazón estaba lejos de Dios. Muchas veces nosotros miramos al Antiguo Testamento y pensamos que el foco que está ahí está en los sacrificios, en los rituales, en las fiestas y en la rigurosidad, ¿o no? ¿Lo ha escuchado usted algún momento? Oye, puro Antiguo Testamento, esta gente no conoce el Nuevo Testamento, no predica, no sabe que ahí hay pura ley. Pero el Antiguo Testamento no tiene ese foco. Dios nos está hablando en el versículo 6, que el foco de lo que Él quiere no está en el ritualismo, sino en el corazón de su pueblo. Porque Él quiere misericordia y no sacrificios. Él quiere un conocimiento real de Dios.
Y a pesar de que nosotros podamos simular, es imposible que sostengamos para siempre la vida que no brota de nuestro corazón. ¿Amén? Todos tenemos áreas que cambiar en nuestra vida. Eso es indiscutible. Cada uno de nosotros. Todos tenemos áreas que cambiar. Y alguno se puede plantear, voy a orar más. Otro va a decir, voy a leer más. Otro va a decir, no me voy a perder ninguna reunión de la iglesia. Está bien. Está bien, hermano. Está bien que seamos diligentes en estas cosas que Dios nos ha mandado. Pero usted no tiene que perder de vista algo. Y es que el único capaz de transformar su corazón es Dios. Yo no voy a cambiar su corazón. Y se lo digo desde ya, hermano. No tenga ninguna expectativa en este pecador. Ninguna. No tenga ninguna expectativa en su cónyuge de que su cónyuge le va a llevar y le va a transformar. No tenga ninguna expectativa, es que la iglesia tiene que poner este tipo de reuniones. Es que no hay reuniones de varones, no, es que por eso nos perdimos todos los hombres. No ponga sus expectativas ahí. No ponga sus expectativas en que las reuniones de mujeres van a lograr transformar los corazones. Porque por más reuniones o ritos o instancias que la iglesia genere, es Dios, hermanos, el que transforma el corazón. Y lo puede hacer en un culto como hoy día o en la intimidad de su casa cuando usted dobla la rodilla. Porque es un trato del Señor. Amén. Tanto Abraham como Moisés y David, grandes personajes que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en alguna medida dignos de imitar, ¿o no? El padre de la fe, ¿cierto? Un hombre manso y humilde como ningún otro, como lo fue Moisés. Y en David un hombre lleno de fe, valiente, aguerrido, ¿sí o no? Pero ninguno de ellos fue forjado, hermanos míos, ninguno de ellos fue forjado sino por la presencia de Dios. Es el trato de Dios directo en su vida lo que los transformó. No fue una instancia ajena, hermanos. Y ese es un llamado tremendo que el Señor nos hace. Es irreemplazable el trato de Dios personal con tu vida. No vamos a ser transformados por un ritual. No hay ningún curso en la iglesia que te vaya a transformar. No hay ningún seminario, ni hay ninguna tabla de asistencia a la cual tú vas a llegar y vas a decir, desbloqueé la transformación en mi corazón. No hay nada que tú le puedas dar a Dios. Así que si alguno de ustedes está pensando en ofrendar su auto, en poner cheque, en comprar algo, hermanos, nada de eso le va a asegurar la transformación de su corazón. Tú y yo solo podemos ser transformados cuando moramos al amparo del Dios de Israel. No hay otra forma de ser transformados. Y para esto son necesarios los procesos de vida, hermanos. Porque yo les pregunto, ¿acaso alguno puede conocer que Dios es un Dios que consuela si no ha experimentado el sufrimiento? ¿Podemos entender la magnitud del Dios que consuela si nunca hemos necesitado consuelo? Es imposible. ¿Puede alguno conocer la provisión de Dios sin antes haber pasado necesidad? ¿Puede alguno conocer la fortaleza que viene de Dios si no ha experimentado la prueba? Dios no está forjando a su pueblo a través de la teoría, sino que Dios está forjando a su pueblo a través de una relación vivencial. Y eso es lo que Israel abandonó. Eso fue lo que Israel abandonó. Ellos siguieron con los rituales a su forma y de manera pagana. Siguieron con los rituales, pero se olvidaron del Dios que los llamó. Y yo me pregunto si los que estamos aquí hoy día, en alguna dimensión, hemos abandonado al Dios que nos llamó. Porque usted puede ser muy bueno para leer y puede ser muy bueno en su pensamiento. Y hasta puede ser ese modelo ideal cuyo carácter es, pucha, qué rico tratar con este hermano, porque tiene un carácter tan afable, tan suave. Pero hermano, nada de eso, si hemos abandonado al Señor, nada de eso va a tener un fruto de vida eterna al final.
es la relación con el Señor, es nuestra comunión con Él. El Señor les sigue de ahí en adelante hablándoles, les sigue diciendo, ellos traspasaron el pacto, ellos fueron persistentes en endurecer sus corazones, y el fruto de esa forma de vida alejada de Dios se terminó manifestando, hermanos míos, en una vida mundana o pagana. Hermanos, ¿y no hay en medio nuestro a veces sufrimiento y dolor por cosas o decisiones que pasaron? Nosotros a veces tenemos ese concepto que decimos, no, iba caminando y el hermano cayó en pecado, adulteró. Como pisar un hoyo en la calle, súper bien, y se cayó el hoyo y pequé. Hermanos, pero ese es el fruto de un alejamiento del Señor. Y así lo es con nuestro carácter, con nuestras convicciones, con el trato, con la misericordia que aplicamos, con cómo enjuiciamos al hermano, con cómo nos relacionamos con el cuerpo. Todas las áreas de nuestra vida terminan desprendiéndose de lo que hay en nosotros. Y lo que hay en nosotros, si no es llenado por el Señor, yo le aseguro que va a ser llenado por el mundo. El mundo está ansioso y deseoso de llenar cada área de nuestro ser. Son muy fanáticos en esta iglesia. Son fanáticos. ¿Y para qué tanto? Hermanos, si usted no se llena del Señor, algo más lo va a llenar. Si el Señor no es suficiente para usted, entonces en algo más va a buscar llenarse. Y es la naturaleza del ser humano. Todos somos así, todos. No hay nadie de nosotros que no tenga necesidad de ser saciado. No hay nadie de nosotros que no quiera ser amado, o hay algún masoquista que diga, no, me da lo mismo, que no me importa que me amen. Hermanos, todos nosotros tenemos la necesidad de ser exitosos en algo, ¿no? O nos gusta que en el trabajo nos digan, pucha, otra vez estás haciendo las cuestiones apenas. O nos gusta, uy, que te quedó bueno, sí, sacamos pecho, ese soy yo. Hermanos, todos buscamos aceptación, todos buscamos ser amados y todos buscamos de alguna manera ser útiles. Pero si no estamos buscando en el Señor que supla y que alinee nuestras convicciones y nuestras expectativas, vamos a terminar metiéndonos en problemas, haciendo cualquier tontera, en mayor o en menor tiempo. Algunos va a ser más fácil caer, otros se van a demorar un poco más. Pero lejos del Señor, hermanos, es imposible que avancemos. Dios ha levantado un juicio contra Israel. Dios ha desvelado que este pueblo no ha experimentado una verdadera conversión. Este pueblo violó el pacto, levantaron dioses falsos, persistieron en ser tosudos contra Dios, y el resultado es evidente. Este pueblo no conoce a Dios. Por eso Dios les está diciendo, quiero misericordia. Y la misericordia, hermanos míos, no nace sino de Dios, porque Dios es el máximo exponente de misericordia que hay, ¿o no? Porque nosotros somos buenos para enjuiciar a los demás, ¿o no? Cuando no cumplen nuestras expectativas. Pero parece que no somos tan misericordiosos a veces, ¿o no? Y esa falta de misericordia no viene por falta de conocimiento teórico, viene por falta de la comunión con el Señor. Este pueblo demostraba inseguridad, era derramador de sangre, eran corruptos, el sacerdocio estaba depravado, pasaban de abominación tras abominación. Y eso es porque este pueblo verdaderamente no estaba convertido, hermanos. Daniel 11:32 dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿con ese versículo? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Nuestras vidas dan testimonio de que conocemos a Dios? ¿Nos estamos esforzando y estamos actuando? El esfuerzo y el actuar, hermanos, no significa que vamos a estar libres de pecar. Significa que no nos vamos a acomodar en nuestros laureles, ¿cierto? Si usted llegó a un punto en su vida en que usted se siente cómodo donde está, haciendo lo que está haciendo, sin necesidad de servir, de amar, de buscar, de llenarse más de Dios, probablemente está en un punto
de peligro. Tenemos que meditar en qué va a ser nuestra vejez. Tenemos que meditar en qué vamos a gastar el resto de nuestra vida, hermanos. John Piper lo dice en una predicación, después se las puedo mandar, muy buena su enseñanza. Y él dice sobre algo que pasa en Estados Unidos, o pasaba al menos en alguna generación atrás, y no sé qué tanto pasa acá, pero decía, en este país la gente trabaja y se esfuerza para ver cómo va a ser su jubilación. Y vive pensando en qué va a hacer donde se jubile. ¿Dónde va a comprar su casa? ¿Dónde se va a ir de retiro? Si en el campo, si en el mar, si se va a construir una casa más grande, más pequeña. Y está pensando en cómo voy a vivir mis últimos días para mí. Porque no es digno que yo viva mis últimos días para mí, ¿o no? ¿No es el lema de hoy día? Y él dice, y esta gente tiene ese sueño americano de pasar por la playa recogiendo conchitas y hacer una colección de conchas en los últimos años de su vida, como si cuando fueran a llegar al cielo le fueran a decir a Dios, mira Dios, dediqué mis últimos años de vida buscando conchitas. ¿Están lindas o no? Yo no digo que no haya que disfrutar lo que Dios nos ha dado, hermanos, pero cada uno sabe cuán involucrado está su corazón en amar, servir y gastarse por Dios. Y eso no significa que todos van a predicar, que todos van a andar en las calles, que todos van a estar aquí a las 7 de la mañana. Hay múltiples formas de nosotros demostrar nuestro amor al Señor, sirviendo a su iglesia, prestando oído, orando por otros, abriendo las puertas de nuestra casa, compartiendo lo que Dios nos ha dado. ¿Sí o no? ¿O necesitan todos ser predicadores? No todos tenemos las mismas habilidades. Pero el Señor está mirando nuestro corazón. Hermanos, para concluir, 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Nos conocemos? Ponemos nuestra vida ahí frente a un espejo y decimos, Señor, este soy. ¿Conocemos en qué punto estamos flacos? No literalmente, por supuesto. No me mire a mí, después va a decir, este hermano está hablando de ser flaco y... No, hermano. Yo me refiero a nuestras debilidades. ¿Nos conocemos o no? ¿No conocemos realmente? Porque eso es un llamado importante que hace el Señor a nuestra vida. Porque al final de todo, alguien efectivamente nos puede venir y decir, y la dinámica de la iglesia tiene que ser esa, en que unos a otros nos rendimos cuentas. Eso tiene que estar. Pablo habla de la iglesia como una carta abierta, leída por todos. Nosotros debiéramos llegar a ese grado de libertad. No hay un área mía, este es mi reinito, nadie entra acá. Si eso está pasando, hermano, es porque no está entendiendo el Evangelio. Pero Dios nos está mirando siempre. Y yo no sé usted, pero pienso que Dios tiene tanta misericordia que nos habla una y otra vez. Y nos vuelve a repetir. Y nos vuelve a llamar a Él. Y nos vuelve a decir, ven acá donde estoy yo. Porque Él sí va a suplir las necesidades que tenemos, hermano. Él sí va a suplir. Nosotros debiésemos ser esa clase de gente, Dios no lo permita, pero nosotros debiéramos ser esa clase de gente que aún si todo en la vida nos faltara, debiéramos estar gozosos por Dios. Esa clase de gente debiéramos ser. Si no están los que amamos, si no tenemos los bienes que deseamos, si no tenemos la riqueza, la estabilidad que deseamos, aún así debiéramos ser un pueblo gozoso. Porque tenemos lo más relevante que es el Señor, ¿o no? Y todos estamos en ese proceso de ir asimilando eso y de ir conociendo. Pero también depende de nosotros responder a este llamado. El Señor hizo el lanzamiento. Él les dijo, yo les oferto esto. Sanidad, restauración, provisión. Yo voy a estar con ustedes. Pero es necesario que ustedes se vuelvan. Y que ustedes vengan a mí. Y por lo que yo veo, todavía hay tiempo, ¿no? Porque aún no ha venido el Señor. Por lo tanto, es una buena oportunidad para que podamos orar delante de Él. Póngase en pie.